Jóvenes, buenos días. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a la clase programada, jóvenes, para hoy día. Hoy día lunes, inicio de la semana. Antes de empezar, mis saludos cordiales, sinceros, que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a avanzar solamente clase práctica. ¿Ya? Clase práctica de ovario y de oviducto. Ustedes saben que estamos bastante avanzados, así que tenemos que ir cada clase solamente avanzar poquito. Porque el 23 de octubre finalizan las clases. Recién. O sea que nos faltan casi 2 meses. Así que la clase de hoy día, jóvenes, va a ser clase práctica de ovario y de oviducto. El día miércoles avanzamos teoría. No se olviden que el 14 tenemos el examen de los genitales de macho, tanto teoría como práctica. Entonces, hoy día vamos a avanzar práctica de ovario y de oviducto. Ya, hay una lámina de ovulación. Buenos días, jóvenes. Buen día. Vamos a explicar primero un poco de anatomía de los ovarios. ¿Pueden ver eso? No sé, ahora sí. Aquí tenemos el útero de la vaca y sobre el útero se encuentran los ovarios. Están unidos por el ligamento ancho del ovario, que es este, y revestido por el mesovario que cubre al ovario. Ahorita esto no se van a ver, en una vaca no se ve el ovario a simple vista, sino que está recubierto por un mesovario. Aquí tenemos otro ovario con un folículo, su mesovario, y este es un ovario de la cerda que el folículo crece demasiado. Aquí tenemos la estructura del ovario. Anatómicamente está representada por una corteza y una médula. La médula en el centro, por donde están irrigadas las arterias ováricas, la vena ovárica y los nervios. Por aquí es donde recibe la irrigación, por donde llegan también las hormonas, las cuales son las que cambian todas las estructuras, estas estructuras. Como ven aquí, los más pequeños son los folículos primarios. Luego están los folículos en crecimiento o secundario. Aquí tenemos un folículo de Graf, porque ya es bien grande y tiene este cúmulo óforo, que son unas células de la teca interna que están rodeando al ovocito. Este es el ovocito del centro, es el cual lleva la información genética de la hembra, o sea, de la madre, ¿no? Este ovocito es el que va a unirse al espermatozoide para
dar la formación de un embrión. Luego tenemos esta estructura que es el mismo folículo de Graf, pero que ha ovulado. Aquí está saliendo el ovocito que veíamos acá, está desprendiéndose de este cúmulo y provoca una abertura del folículo. Entonces esta ruptura se va a ver reflejada en los signos de, o sea, una pequeña hemorragia, también se le llama menstruación en las mujeres, en la vaca también se da, solo que es muy, no bota mucha sangre, ¿no? Es muy poquito. Luego de esta menstruación, perdón, de esta ovulación, se convierte en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que vemos acá. Y ese cuerpo lúteo es el que empieza a producir la progesterona, una hormona encargada de proteger la gestación. Y si no se da la concepción de este ovocito con un espermatozoide, no se da la preñez, entonces este cuerpo lúteo empieza a atrofiarse. Atrofia significa que las células se van decreciendo de tamaño y desaparecen. Entonces este cuerpo lúteo se va achicando, achicando hasta que se forma una cicatriz nada más. Aquí pueden ver un ciclo estral de la vaca con todas las partes del ciclo. Por ejemplo, aquí tenemos el estro, metaestro, diestro, proestro y nuevamente vuelvo al principio que es el estro. Les explico esto para que entiendan un poco cómo se dan estas estructuras en el ovario. En el estro es cuando empieza a crecer ese folículo, a crecer de tamaño, llega hasta unos 20 milímetros de tamaño y luego pasa a la siguiente fase que es el metaestro donde se da la ovulación. Aquí se ve el ovocito donde se desprende. También en el metaestro se ven esos signos que le indicaba de menstruación. Cuerpo hemorrágico se llama, aquí está. Se da un cuerpo hemorrágico en el folículo cuando se desprende el ovocito. Y luego pasa al diestro. Este es un cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo. Y es cuando empieza a producir la progesterona. Cada uno tiene sus días. Aquí ven, por ejemplo, el estro o la hora del celo, que se llama comúnmente, dura de 12 a 18 horas. Es cuando hay un pico de hormona. Por ejemplo, la LH es la hormona luteinizante, la que convierte el folículo en cuerpo lúteo, o la que permite la ovulación. Luego el metaestro dura de 4 a 5 días, que es el cuerpo hemorrágico, y ese cuerpo hemorrágico se va convirtiendo en cuerpo lúteo. Ya cuando está convertido en cuerpo lúteo, de 12 a 14 días, ese cuerpo lúteo empieza a crecer de tamaño y a producir también mayor cantidad de progesterona. Y el proestro, que es la etapa antes del celo, dura de 3 a 4 días, es cuando empieza el folículo a prepararse. El folículo empieza a producir más FSH. FSH significa hormona folículo estimulante. Entonces, esa hormona es la que estimula al folículo para que vaya acumulándose más líquido y creciendo de tamaño. Luego volvemos otra vez al estro. Es cuando se da el pico de LH, hormona luteinizante. Aquí tenemos ¿cómo se dice esto? Bueno, una gráfica de las hormonas.
En el estro es cuando se da el pico de LH que les indicaba. Y también en la FSH se da solo en el estro, el pico de FSH. Luego, cuando ya pasa en la época de, bueno, el momento del celo, empieza a bajar todo esto en la época del diestro, en la etapa del diestro, y nuevamente sube en el estro. Luego la LH tiene un pico de hormona en el estro, y luego bajan. Está por el piso todo este ciclo de metaestro, diestro y proestro, y aumenta ya su tamaño nuevamente en el estro. Luego tenemos el estradiol que es la hormona también del celo, es la que permite los cambios en los órganos reproductivos, prepara, por decir, la vagina, la humedece, permite que el cérvix se abra para permitir la concepción, y también se da en el estro, un poquito antes del pico de LH, o sea, el que va preparando antes, más que todo está en el proestro. Aquí ven, en el proestro, aquí es donde aumenta su tamaño, y parte del estro se mantiene todavía. Luego el metaestro ya va bajando su cantidad de hormonas. Todas estas hormonas llegan por la sangre. Y la prostaglandina es una hormona encargada de destruir al cuerpo lúteo. ¿Y cómo es lo que lo destruye? La prostaglandina es un inhibidor, o sea que bloquea la producción de GnRH, que es una hormona que está mucho más arriba del ciclo. O sea, esa hormona es una hormona precursora de todas estas hormonas, la FSH, la LH, el estradiol y la progesterona. Entonces, si bloquea arriba a la cabeza, a la GnRH, ya no se van a producir las demás hormonas. Entonces, ya no se va a producir la progesterona, y sin progesterona el cuerpo lúteo se destruye. Aquí tenemos una imagen histológica de ovario. Estas son propias de la facultad. Por acá tenemos el epitelio germinal, es donde se inicia la formación del folículo. Tenemos un folículo antral que casi no tiene un tamaño considerable. Para que un folículo antral ya empiece a ser un folículo primario, tiene que alcanzar un tamaño considerable, que es de 3 milímetros. Y ese folículo primario ya es el que va a empezar a crecer. Aquí tenemos primario, aquí tenemos uno en crecimiento, perdón. Uno en crecimiento, y aquí ya tenemos un folículo de Graf, uno más grande. A medida que van creciendo, estas estructuras se van yendo más hacia el centro, o sea que lo van apartando, porque de aquí van a seguir saliendo o creciendo los folículos primarios. Solo vemos aquí un folículo de Graf en crecimiento y primario. Después pareciera ser un folículo, pero en crecimiento, que todavía no se ve muy bien, o tal vez está por ahí el ovocito. Luego tenemos el oviducto, tenía una imagen por aquí. Este es el oviducto, que está conformado por dos partes principales, que son el infundíbulo y el istmo. Como ven acá pareciera un tubo, y es por donde va a pasar el ovocito cuando se da el momento de la ovulación, que es en el estro,
y metaestro, entre esto y metaestro, sale el ovocito y es atrapado por estas fimbrias. Estas fimbrias se acercan justo en esa etapa del estro. Esa fimbria se acerca al ovario para recibir al ovocito y no se da el caso en otra etapa, ¿no? Por ejemplo, si está en el diestro, cuando no es su día, estas fimbrias no están cerca, entonces no van a recibir al ovocito. Es por eso que solo la preñez se va a dar en cierto día y ciertas horas, de 12 a 18 horas. Lo mismo pasa en las personas, también tienen sus días donde pueden concebir. Luego pasa a la parte del oviducto, la primera porción sería el infundíbulo y luego el istmo. Entre el infundíbulo y el istmo es donde se da la concepción. Hasta aquí llega el espermatozoide, como tiene su forma de moverse autónoma. Entonces llega hasta el oviducto y se encuentra con el ovocito. Aquí se da la primera fecundación y ya de acá retorna el huevo hasta al útero, donde se va a alojar en una estructura, puede ser en el cuello, perdón, en el cuerno del útero o bien más cercano al cuello, ¿no? Eso depende también de la raza. Por ejemplo, en cerdas se van alojando, como tienen en varias estructuras, ¿no? El cuerno van seguiditos. Bien, ahora vamos a ver un corte histológico. Si realizamos un corte transversal de aquí por la mitad, vamos a ver la estructura histológica. Al realizar ese corte transversal se va a ver esto de acá. Todo esto son las como vellosidades. Por acá es donde pasa el ovocito por el centro y son sostenidos por estas estructuras. Es como si fueran unas ramas, algo así. O sea, permite que el ovocito vaya bien protegido y no vaya chocándose con las paredes del oviducto, ¿no? Lo mismo pasa con el espermatozoide, también pasa por esta parte, por el centro, para que se realice la fecundación. El epitelio está conformado por un epitelio simple cilíndrico, y esta sería la parte del epitelio. Por debajo se encuentra la lámina propia. Todo esto representa a la capa mucosa, la primera capa. Luego se continúa con la segunda, que sería la capa muscular, y por fuera tenemos la capa serosa. ¿Ya? Bueno, esas serían las dos imágenes histológicas. Esta, la de ovario. Aquí solo se ve la corteza, no se ve la porción medular, donde están las venas, porque no entraba la imagen. Y aquí tenemos la siguiente lámina, que sería el oviducto. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí sería la explicación. No hay ninguna pregunta para que pasemos lista, sino. ¿Será que lo puedes volver a repetir esta lámina, la que explicaste ahorita? ¿Cuál? La que está en pantalla ahorita. ¿Oviducto? Sí, por favor. Ahorita ya. Aquí tenemos oviducto. Esta sería la primera capa mucosa. Está conformado por un epitelio simple cilíndrico que reviste por fuera, y por debajo se encuentra
la lámina propia. Todo esto que ven aquí de rosado viene a ser la lámina propia. Y luego se continúa con la capa muscular, que tiene un músculo liso, fibras musculares lisas, y más por fuera, periféricamente, está rodeado por una capa cerosa. Eso sería. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, vamos a tomar lista. Systems.